Amiga, ¿me puedes cambiar la diapositiva? Acá tenés que venir. No llega ya. Quiero ver si carga la batería o no te fijas. Se descarga mucho. Bueno, chicos pericos, cerrada la puerta. Ya los espera hasta las 10. Primero que el primer rector de la universidad se murió hoy en la mañana. Deberíamos de no tener clases, porque fue el fundador de la universidad, un hombre muy inteligente que llegó a Bolivia con un proyecto, sí. Si no es para allá, es para acá. No hay dos opciones nomás. Acá o para acá. Hola. ¿Estabas durmiendo? Cerrada la puerta. Entonces, esa persona vino con un proyecto apoyado por una iglesia y construyó esto, que es la primera universidad de Santa Cruz que tiene obviamente la carrera de medicina. Esta es la carrera pionera de todas las universidades, incluyendo la universidad pública. Después de ella han venido otras universidades con las carreras de medicina, ¿no? Inaugura la UCEBOL, el rector Chu, con solamente medicina, después agrega odontología, posteriormente bioquímica, o sea, en el área de salud. Un tipo visionario, él no es médico, es simplemente un pastor, y hoy obviamente acaba de fallecer en la madrugada. La universidad debería estar de duelo. De todas maneras, cuando alguien fallece de madrugada, el cuerpo recién lo entregan tipo 10, 12 del mediodía, se va a ver que los que son creyentes, el lupus es una enfermedad inmunológica, obviamente la enfermedad más importante dentro obviamente de las enfermedades autoinmunes. Lupus significa lobo. El que describe la enfermedad o el síndrome lúpico lo describe obviamente como unas personas que empiezan a achicar su nariz, a volvérseles pequeña y a adquirir las facies del lobo. Todas las personas con lupus, ustedes van a ver que tienen esa carita de lobo, ¿no? La nariz pequeña, el ala de mariposa, ¿ya? Y el pelo que se les empieza a caer y quedan como pelo entresacado, cortos, de mediano tamaño y largos. Entonces tienen características muy similares la mayoría. Enfermedad que no respeta ninguno de los 5 hemisferios, obviamente, que tenemos en el globo terráqueo, pero sí obviamente está más vinculado al área, obviamente, que se encuentra cercana a la línea del Ecuador, o sea, que son los lugares que más calor o más sol o más verano en el año tienen, o sea, su verano dura entre 9 y 10 meses. Y pocos casos, escasos, casi ninguno, en los polos, ¿no? El Ártico y el Antártico. Entonces, ahí va a tener mucho que ver, obviamente, la enfermedad vinculada a la exposición de los rayos ultravioletas. Por ende, nosotros que estamos cercanos a la línea del Ecuador, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, o sea, Bolivia, tiene obviamente una franja lúpica que es importante. Entonces, tenemos muchos pacientes que los que han ido a práctica deben haber visto por lo menos 1 o 2 pacientes que padezcan esta enfermedad. Afecta mucho a las mujeres y sus brotes están relacionados con el embarazo y la menarquia, cambios hormonales. En el embarazo se cae el estrógeno, sube la progesterona, cae la progesterona, sube la prolactina, cae la prolactina y vuelve el estrógeno. Ese cambio cíclico que acontece entre un año y medio o 2, obviamente hace que el lupus se active. Por ende, los estrógenos
son la principal causa, ¿ya?, de gatillar una persona que tenga lupus. Entonces, las mujeres que empiezan a tomar la píldora anticonceptiva, que son estrógenos, van a gatillar el lupus. Las mujeres jóvenes entre 20 y 40 años que van a veranear y se tiran panza arriba, tomando sol 15 o 21 días en vacaciones, pueden gatillar el lupus. Pero para que ustedes gatillen un lupus tienen que tener obviamente una base inmunológica. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad inmunogenética. Si no tengo yo inmunología básica, un HLA vinculado, no voy a desarrollar si me quede en el sol el año o la vida entera, o tome anticonceptivos toda la vida, ¿no? Entonces tenemos que tener una base genética. Sin embargo, nos vamos a preguntar cuántas clases de lupus tenemos. Este obviamente es el lupus más importante, que se llama sistémico, el más grave, el más agresivo, y es el desafío para el médico, ¿no? Si un médico no sabe tratar lupus, no sabe medicina interna. ¿Por qué? Porque la enfermedad, ya, como su nombre dice, afecta a todos los órganos y sistemas, desde el pelo, provocando alopecia, hasta obviamente las uñas de los dedos del pie, provocando úlceras, ¿ya?, y a veces pérdida de algunas de los dedos. Al llamarse obviamente sistémico, este obviamente es el lupus más importante. Entonces vamos a tener tres tipos, ¿no? El es este, sistémico. El otro que se llama lupus light, como la cerveza. Y el otro que se llama lupus dermatológico. El dermatológico es una lesión en la piel que la ve el dermatólogo, la tiene que cuidar, protector solar y obviamente algo de cosmiatría. No mata, no requiere tratamiento por vía enteral, por ende obviamente estos son descartados del área reumatológica. El lupus inducido o lupus light es un lupus farmacológico en el cual el paciente o la persona empieza a tomar o anticonceptivos o tratamiento para la tuberculosis, para la lepra, anticonvulsivos, que son drogas obviamente que pueden inducir, ¿no?, un lupus. Entonces, este lupus light o lupus inducido o lupus farmacológico o medicamentoso es provocado. No tiene anticuerpos, hacemos obviamente los laboratorios, pedimos anticuerpos antinucleares y nos va a dar obviamente todo negativo. Por ende, tenemos que descartar el sistémico, el dermatológico y quedarnos de que el paciente estuvo tomando alguno de esos medicamentos y eso le provocó este lupus. Revierte, se retira el medicamento, se lo trata como que fuera un sistémico, pero entre 3, 6 meses, máximo un año, el lupus ha desaparecido, ¿no? Con tratamiento. Se lo trata idéntico a este, pero no tiene base inmunológica, ¿no? Los anticuerpos son negativos. Entonces, para que uno sepa tratar un lupus o por lo menos diagnosticarlo o sospecharlo, tiene obviamente que tener conocimiento. Ustedes tienen que salir con esto, conociendo la enfermedad, porque van a ser médicos generales. Y lo primero que van a hacer es obviamente trabajar en el área obviamente de atención primaria de salud y sospecharlos. No todos los pacientes van a venir con el eritema malar y ustedes van a hacer el diagnóstico por el eritema, o no todos los pacientes van a hacer alopecia, ¿no? Pero si yo tengo alopecia, eritema malar, poliartralgia y no artritis o artritis, entonces ya tengo que sospechar, y es mujer, estuvo con anticonceptivo, estuvo embarazada, salió de un parto o tuvo un aborto, ya sé que han habido cambios hormonales ahí y ya yo tengo que sospechar. O que viene obviamente de Punta Cana, o que viene de una playa del norte del Brasil, o que viene de Mar del Plata, ¿no? O que viene por último del río Piraí, donde estuvo una tarde cocinándose de calor con poca agua y mucha arena, ¿no? Porque Santa Cruz tiene playas, lo que no tiene es agua. Ustedes vayan al río Piraí, playa por montones. Era la primera. Bien, el lupus entonces es una enfermedad sistémica que su nombre como está nomenclado sistémico, me va a afectar todos los sistemas. Decíamos que era de origen inmunológico, es un proceso crónico, obviamente uno diagnostica y se queda con el diagnóstico toda la vida, rotulado lúpico.
Proceso inflamatorio que va a inflamar todos los órganos a los cuales obviamente va a apuntar. Y su debilidad siempre va a ser el riñón, ¿no? La piel, el cabello. Periodos de remisión y exacerbación, o sea que puede remitir, se puede dormir y volver a despertar. Puede estar 2, 3, 5 años dormido en remisión y se vuelve obviamente a exacerbar o a despertar. El daño obviamente está en los tejidos del órgano obviamente agredido, mediado siempre por los antígenos o anticuerpos que vayamos a atender. El anticuerpo más común obviamente que tenemos es el anti-DNA, y si yo tengo un anticuerpo que va a ir a afectar obviamente al DNA de mi célula, quiere decir que me va a cambiar totalmente ya mi morfología y función de esa célula, por ende obviamente de ese órgano, por ende del sistema al cual obviamente se haya afectado. Sigamos. Desde el punto epidemiológico, o si quieren llamarlo obviamente psicosocial o distribución social, mundial, el lupus decíamos que está en los 5 continentes, afecta más la raza negra. ¿Por qué la raza negra? Porque el continente que está en medio de esta zona que le decía llamada franja lúpica mundial es África, y por ende la raza negra atrae también el sol, pega más el sol en esta raza. ¿Por qué? Porque obviamente la ropa blanca, la piel blanca repele el sol. Si bien al blanco, ya al anglosajón, le pega con facilidad el sol, el que tiene la piel más oscura atrae más rayos ultravioleta. Predominio, decíamos, las mujeres, ya sabemos por qué, por los estrógenos, y más frecuente en la edad productiva, ¿no? Hablábamos de la reproducción, embarazo, obviamente, y los grupos etarios más vulnerables están entre los 20 y los 40 años. No excluye niños, adolescentes, ni tampoco ancianos. Cambiará, obviamente, simplemente la nominación. ¿Por qué piensan que el lupus en el niño se puede dar, en un recién nacido? ¿Cómo? Ya no está desarrollado y diferenciado, es una. La segunda, A, no. La madre le presta sus anticuerpos, porque los anticuerpos son inmunoglobulina, pasan la barrera placentaria y le invita a sus anticuerpos. Entonces el niño nace o la niña nace con eritema malar, con fiebre, pero son anticuerpos ajenos, que van a vivir poco tiempo. Y hay una complicación en los niños que se llama lupus neonatal, que es que la madre tiene un anticuerpo que se llama RHO, y ese anticuerpo anti-RHO va y se ubica en el nodo sinusal y produce bloqueo congénito auriculoventricular, y los niños mueren obviamente por causa de este antígeno. Entonces, bueno, los niños y los adolescentes, vamos a decir que el niño, porque no tiene un sistema inmunológico obviamente desarrollado, entonces los anticuerpos pueden ser agresivos porque son anticuerpos obviamente de la madre, y los adolescentes porque están haciendo su cambio hormonal, están entrando en la menarquia y por ende obviamente en la pubertad. Entonces están jugando con las hormonas. Sigamos. Hay una pudulación de hormonas en esa época. Siguiente. Entonces, la raza negra, ustedes van a ver que va a presentar úlceras, el eritema malar que respeta siempre el surco nasogeniano, ¿ya? Y no va a respetar ningún tipo de raza, ¿no? Ni este que es medio pelirrojo, este que está mezcladito, este que parece latino, está también, y este obviamente que parece del África, ¿no? Sigamos. De la patogenia. Para que yo tenga lupus tengo que tener una base genética, y esa está asociada obviamente con antígenos HLA de clase 2, y los antígenos siempre se los tienen que aprender, son DR3 y DR2. Si una madre lúpica quiere saber si su hija o su hijo tiene obviamente este antígeno, yo se lo puedo pedir. Sin embargo, hay personas que tienen y jamás en la vida desarrollaron la enfermedad, por ende nunca se lo solicito. Si la persona lo quiere, se le dice, le vas a amargar la vida a tu hija o a tu hijo, no lo vas a dejar que viva obviamente una niñez, una adolescencia normal
como la vive cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a estar poniéndole protector solar, lo vas a estar engorrando, lo vas a estar vistiendo con guantes, no lo vas a dejar que salga al sol, no lo vas a dejar que juegue en la cancha, que juegue fútbol, que ande en bicicleta, que vaya a la playa, bueno, miles de cosas que le van a prohibir y eso no es vivir. La asociación obviamente con enfermedades hereditarias por deficiencia de algunos obviamente factores o cofactores del complemento están también demostrados que a veces están asociados con el HLA o simplemente están estas fracciones del complemento disminuidas. Entre ellas está el C1R, el C1S, y ustedes saben que el complemento es obviamente el único sistema inmunológico que puede obviamente detener, frenar y cuidar y proteger a estas personas que viven con lupus. No son los linfocitos, ni tampoco son obviamente los T ni los B. Sigamos. Factores hormonales. En las mujeres está obviamente totalmente descrito de que las hormonas, principalmente estrogénicas, hacen obviamente que esta enfermedad se dé más obviamente en ese grupo, frecuente en los periodos cercanos a la menarquia, que es cuando obviamente debutan o pasan de niñas a mujeres, en el embarazo, periodo postparto, ya dijimos por los cambios, particularmente el uso de anticonceptivos vía orales y los estrógenos que van a aumentar la producción de autoanticuerpos vinculados obviamente a esta enfermedad. Sigamos. Los factores predisponentes, ya dijimos, están el factor genético, el factor ambiental y el factor hormonal. Y los factores que pueden gatillar o despertar: el sol, ya dijimos por los rayos ultravioleta, el estrés, ya, las infecciones y algunos medicamentos que nos pueden gatillar, ¿no? Acuérdense, no todos los medicamentos nos van a producir lupus inducido o lupus farmacológico, sino que una persona que tiene un sistema inmune o un HLA de base toma un medicamento y solamente se lo va a gatillar y se lo va a despertar. Entonces, la diferencia está en qué: en pedir el anticuerpo. Sigamos. Factores ambientales. La exposición a la luz solar, dijimos el que se tira a la playa, obviamente, o se tira al sol o trabaja bajo el sol. La relación entre infección está relacionada obviamente a que el virus o una bacteria puede mimetizar. Hemos visto que han despertado cientos de miles de lupus en el mundo, ya, vinculado a la vacuna obviamente contra el COVID o a la enfermedad por COVID. Entonces hay pseudolupus vinculados a, porque no tienen anticuerpos los pacientes, pero tienen clínicas, entonces están vinculados a la vacuna AstraZeneca, que es obviamente la que ha provocado más mutaciones. Exposición a algunos metales como cadmio, mercurio y oro, eso se va a dar obviamente en personas que están expuestas a esto, principalmente los que buscan oro. El oro está muy casado con el mercurio y esas aguas que utilizan para poder separar pueden obviamente contaminar. Relacionado con la producción obviamente de anticuerpos antinucleares, el sílice, algunos pesticidas y el polivinilo, que está relacionado con los que utilizan plástico para obviamente hacer o fabricar, los que trabajan en esas industrias. Participación de algunos medicamentos para inducir estos anticuerpos, ya decíamos algunas drogas, ¿no? Procainamida, hidralazina, clopromacina, isoniazida, clopidogrel, anticonvulsivantes y cotrimoxazol, que son medicamentos que los usamos prácticamente de a diario. Sigamos. En enfermedades comunes y frecuentes. La franja obviamente lúpica, decíamos que estaba entre el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Entonces, en esta franja es donde más lupus va a haber. Por ende, el continente africano prácticamente en su totalidad está tomado. Por eso la raza negra es la más predispuesta, o en el mundo los que más sufren obviamente de lupus son los de este continente. Ustedes van a decir pobreza, criminalidad, extrema pobreza, hambre y lupus, ¿no? Acá. Y nosotros obviamente estamos aquí. Nos agarra casi a todo Bolivia, porque Bolivia es muy pequeña, Brasil se lo come casi todo, y todos los países que están desde México obviamente hasta Puerto Montt, que es la parte más mediana de lo que vendría a ser Chile. Sigamos. Decíamos obviamente que en los extremos no hay, ¿no? Porque acá verano prácticamente no existe y invierno dura 11 meses y 11 noches.
en esos extremos. Entonces, la otra es una pregunta de examen, que se las voy a hacer, lo del trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Índices de valores, obviamente, de exposición a rayos ultravioleta. Obviamente 0 es lo mínimo y 10 es lo máximo. Mientras más magenta es el color, ya, o más púrpura, obviamente mayor exposición solar, y eso nosotros lo podemos medir a través, obviamente, del satélite. Sigamos. Y entonces nosotros vamos a ver, esta foto fue tomada el 24 de septiembre del 2006 para ver dónde estábamos y cuánto irradiación a rayos ultravioleta tenía por lo menos el cono sur, ¿no? Y llegaba prácticamente hasta Buenos Aires y Santiago, ¿ya? En un índice entre 5 y 6, acuérdense que 10 es lo máximo. Nosotros en Bolivia, se lo toma La Paz, por ser obviamente la sede de gobierno, tenía 10 más, o sea, casi 11. Entonces nosotros tenemos mucha exposición, y de ahí para arriba ni qué decirles, obviamente, los que viven en Centroamérica o los que están cercanos a la línea del Ecuador. Entonces, mientras más se acercan a eso, más exposición tenemos y por ende, obviamente, mayor. Dele a la otra. La otra fue tomada el 22 de noviembre del 2006, la franja se cae y llega más o menos hasta Punta Arenas, ya en el sur de Chile. Entonces, sí, Sudamérica, así como África, se ve obviamente tomada casi en su totalidad. Esto estamos hablando de que estamos entrando a verano, ¿no? Entonces, y los índices son todos arriba, obviamente, de 10, desde las capitales de Buenos Aires y Santiago, obviamente para arriba, ¿no? Entonces, esa franja lúpica para nosotros, los que hacemos reumatología, es importante. El sábado no está la luna, que fue la única que fue a la jornada del lupus, a la que le tiraron un puñete y le dejaron moradito aquí. ¿Qué se llama ese? Su compañera, que tiene un morete aquí. ¿Ah? ¿No la conocen? Michelle. ¿Le pega a su marido? Estaba con el ojo negro el otro día. Bueno, ella estuvo obviamente en los festejos de la conmemoración del Día Mundial del Lupus, que fue el día 10 de mayo, ¿no? En el colegio médico, estaba ahí, nos encontramos. Sigamos. Tipos de lupus. El lupus cutáneo, ya dijimos que lo ve el dermatólogo, solamente afecta a la piel, pueden haber placas, ya pueden haber úlceras, pueden haber obviamente el eritema malar, pero nunca obviamente se va a morir el paciente. Lo que tenemos que hacer es tratarlo. Se cree que entre menos del 10% de estos pacientes pueden obviamente cruzar la línea y pasar de lupus discoide o lupus dermatológico a lupus sistémico. Tenemos que obviamente hacerle un seguimiento. Si ustedes son dermatólogos, ver por lo menos de pedirle anticuerpos una vez por año, o cuando viene que tiene algún síntoma que fuese fuera obviamente de las lesiones dermatológicas o la caída del pelo. Acuérdense que estas formas de lupus, los anticuerpos antinucleares, ya son positivos, pero en títulos bajitos, uno en 80, uno en 40, para que los tomemos nosotros en cuenta como un título verdadero que requiera tratamiento sistémico, tiene que ser arriba de 1 en 160. Vamos. Se lo van a ver en dermatología. Entonces, el lupus discoide son placas que va a tener obviamente ya eritematosa. Esta es obviamente una piel del niño, pero acuérdense que siempre la zona del surco nasogeniano es este de aquí, por donde salen los que tienen labio leporino. Eso. Los que no tienen ese surco nasogeniano. Y cuando hablamos obviamente de placas o discos, son estas placas que parecen discos, ¿ya? Que pueden o no ulcerarse, ¿no? Y esas úlceras van a permanecer, son indoloras, van a permanecer meses, semanas o a veces años. Sigamos. Tipos de lupus, ya dijimos, el lupus inducido, lupus farmacológico o lupus light o lupus medicamentoso. Medicamentos obviamente que van a estar, obviamente que son clase 1 para provocar la procainamida, la hidralazina, la clorpromazina, la metildopa y obviamente la isoniazida. Tuberculosis, metildopa, ¿para qué sirve? Para el Parkinson. ¿Ya? La clorpromazina es un antipsiquiátrico, antipsicótico, la hidralazina es un diurético y la procainamida es obviamente un anestésico.
Entonces, medicamentos que se van a usar, penicilamina, la utilizo yo, la de penicilamina es uno de los medicamentos únicos para el tratamiento de la esclerodermia. La carbamazepina es el Tegretol, que es un medicamento anticonvulsivante que se lo usa incluso hasta en la neuropatía. La quinidina ya no se la utiliza, pero es un cardiorevertor medicamentoso para la fibrilación auricular. Y la fenitoína es un anticonvulsivante que lo da, el único anticonvulsivante que lo da gratis el SUS en Bolivia. La carbamazepina no. Y el propiltiuracilo, que también es obviamente un antihipertensivo, es un diurético, que se lo sigue usando. Casos aislados vamos a tener con sulfasalacina, que cualquier sulfa, ¿ya? Crisopulvina, que también es un anticonvulsivante, propafenona, que está relacionado con, obviamente, hormonas, estrógenos, que son la píldora anticonceptiva, y las sales de oro, que las usábamos nosotros en reumatología, que han sido, obviamente, descartadas. Y esos medicamentos son claramente que han sido publicados y han sido seguidos, y hay muchos casos publicados relacionados a estos que son definidos, estos que son posibles, y esos hay casos aislados publicados. Sigamos. El lupus sistémico, sabemos que el lupus inducido, lo único que no tiene son anticuerpos, ¿no? Pero los síntomas son idénticos a ellos. El sistémico es obviamente el más severo de todos los tres, ¿ya? Produce placas discoides, afecta a cualquier órgano o sistema. No van a haber dos pacientes que tengan los mismos síntomas, si sean gemelos, monocigóticos o disigóticos, ¿ya? Pueden presentar periodos, dijimos, de remisión, donde la enfermedad obviamente se duerme, y periodos de recaída, donde va a estar obviamente la enfermedad en actividad. Sigamos. Acuérdense que no solamente el eritema, ya en alas de mariposa, va a tener el paciente, sino que también puede tener placas o úlceras en la boca, en la nariz, en los oídos, ¿ya? Todo donde es mucosa puede haber obviamente úlceras o placas ulcerativas, ¿no? La piel blanca atrae fácilmente el sol, por ende obviamente más facilidad tiene para que se queme y se ulcere. La raza oscura atrae con más facilidad, pero la piel es un poquito menos delicada. Sigamos. Acordémonos siempre el respeto, obviamente, por el surco nasogeniano, y que el eritema malar va a pasar, obviamente, de un lado al otro, de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Y siempre, obviamente, acuérdense de la alopecia. Vamos con los síntomas. Bien, síntomas. Esto no es, obviamente, esto es por orden de frecuencia, lo que vemos, obviamente, en sacando promedios. Dolores articulares, 95% de los pacientes que tienen lupus van a tener artralgia, no artritis, ya artralgia, dolor articular. Me duelen mis piernas, me duelen mis brazos, estoy cansado. Fiebre, 90%. O sea, van a tener fiebre 1 o 2 días o una vez al día. Y se van a sentir mal, se echan, duermen, descansan y desapareció. 3 o 4 días sin fiebre, vuelve la fiebre de nuevo. Esas fiebres se llaman obviamente fiebre intermitente. Artritis, 90%. Ya aquí obviamente hay un proceso inflamatorio porque es una enfermedad reumática. Fatiga, todos los días se levantan cansadas, no duermen o pueden dormir muchas horas. Y les va a durar poco o casi nada esa recarga que han hecho de energía. Las ronchas en la piel de cualquier forma o motivo, 70%, anemia 71%, anemia normocítica normocrómica, anemia hemolítica autoinmune, son las dos formas de presentación de anemia. Afección renal, hoy siempre, cuando yo hablo de afección renal, 3 tipos de afecciones en el riñón puede haber: nefritis, síndrome nefrótico. ¿Quién fue conmigo ayer? Vos, ¿no? ¿Ustedes dos? Vos. ¿Quién vio al paciente internado conmigo? Vos. Tienen un síndrome, ustedes dos. Síndrome nefrótico, ¿no? Porque está perdiendo proteína, tiene más de 800 miligramos en 24 horas. Después del síndrome nefrótico viene la insuficiencia renal en su fase aguda y la insuficiencia renal en su fase crónica. Entonces, estos 4 mecanismos nosotros tenemos que ver simplemente un examen de orina. No existen síntomas de que yo tenga síndrome nefrítico, pero sí cuando ya yo tengo síndrome nefrótico, que son los edemas faciales o edemas generalizados.
Entonces, para que yo diagnostique nefritis, tengo que pedir un examen de orina y ver, obviamente, que tenga leucocituria, hematuria, proteinuria y, obviamente, cilindruria. Entonces, ahí voy a decir, tiene síndrome nefrótico. En el examen de orina, que haya presencia, para que haya síndrome nefrótico, proteínas arriba de 300 miligramos en una muestra aislada. Y la insuficiencia renal aguda y crónica se va a definir de acuerdo al clearance de creatinina, al tiempo de evolución y que tenga obviamente ya ura y creatinina o función renal alterada. El dolor en el pecho con respiración profunda, o sea, pleuresía, siempre se va a inflamar. Puede ser una enfermedad inflamatoria, se va a inflamar la pleura y el pericardio. Por ende, obviamente, el paciente no va a poder respirar con normalidad. Las ronchas en alas de mariposa, que van a aparecer en el 40%, la sensibilidad a la luz, ahí eso hay que preguntar si el paciente es fotosensible o no, si tolera o no el sol, ¿ya? La pérdida del cabello o alopecia, los problemas en la coagulación de la sangre, obviamente vamos a tener ahí el anticuerpo antilúpico, el anticoagulante lúpico y obviamente el síndrome de antifosfolípidos. El fenómeno del Raynaud, que ya saben que son los dedos que se van a poner morados o azules de este color más o menos, la punta de la nariz, la punta de la lengua vinculado al frío o acercándose al aire acondicionado. Convulsiones y úlceras en la boca o la nariz. O sea, que yo vea a un paciente con convulsiones, creo que he visto uno o dos que han debutado, ¿no?, con ello. Las úlceras en la boca y en la nariz creo que es más frecuente que lo que dice obviamente la literatura, pero eso es a nivel internacional y los que más publican obviamente van a ser los europeos que tienen poco sol y los norteamericanos que están fuera de la franja lúpica. Ya, acuérdense, hasta México. Vamos. Manifestaciones clínicas. Los síntomas generales van a ser fatiga. El paciente está cansado permanentemente, no tiene ganas de trabajar, ni de crear, ni de hacer nada. Y la fiebre, 90% van a tener esos tres síntomas. La pérdida de peso y malestar general es menos frecuente porque no todas van a bajar de peso porque no hay pérdida del apetito. Sigamos. Las alteraciones de la piel en el cabello, el pelo y las mucosas. Vamos a ver el eritema malar en alas de mariposa, el lupus discoide que se va a localizar en la piel o en el cuero cabelludo, pabellones de las orejas, ¿ya?, en la cara, en el cuello, y se asocia frecuentemente a que los pacientes son fotosensibles y tienen Raynaud asociado. La alopecia y la fragilidad del pelo aparecen en 70%, donde se va a ver quebrado el pelo, o alopecia areata o alopecia completa, o sea, mujeres que van a quedar calvas. Las úlceras, obviamente, en las mucosas orales, un 40%, y la presencia de vasculitis, ya sea que tengamos petequias o tengamos, obviamente, púrpuras y o lesiones, obviamente, ampollares, ¿no? Hematomas espontáneos, que el paciente no se ha golpeado ni lo han maltratado, o la paciente, y eso obviamente nos va a llevar a que estamos frente a un proceso vasculítico provocado por el anticuerpo de esta enfermedad. Siguiente. La piel. Entonces, la piel roja ya jamás se broncea. Estos medios choquitos, que son obviamente más americanos, estos son anglosajones. A veces, estos que somos nosotros, ya que somos café con leche, porque ya somos mezclados con indios, y obviamente los puros, que son obviamente los que nunca se mezclaron con nadie, ¿no? Este es Evo Morales, este de acá. Él dice pues que de raza pura, ¿no ves? Entonces, aquí. Y ustedes están acá. Yo estoy aquí y nadie de ustedes está acá. O sea, lo siento. Racismo puro, ¿no? Entonces vamos a ver que con 200 Joule, ya, este paciente que nunca se quema, ya, nunca se broncea, pero siempre obviamente le va a pegar el sol y se va a ulcerar fácilmente el pecosito, ¿no? Con 250 este sí obviamente se va a chamuscar, este con 350 y este ni con todos los rayos del mundo. O sea, no se va a quemar porque ya viene quemado, no se va a broncear. Sigamos. Entonces, en los índices vamos a decir que un paciente ya pelirrojo con 5 o 6, ya obviamente ese paciente va a tener úlceras vinculadas al sol, ¿no? Y las órdenes obviamente de extremo que ya lo habíamos visto con los rayos ultravioletas. Sigamos.
En las alteraciones musculoesqueléticas, acordémonos que el paciente va a tener artritis o artralgia más común, la artritis secundaria, no es erosiva, no es deformante, si hay erosiones se va a llamar artropatía de Yakut y que se va a dar solamente en el 30% de los pacientes, donde vamos a ver algo de desviación cubital, ¿ya? O desviación en cuello de cisne, ¿no? La necrosis avascular es, obviamente, este es el problema más grande que tienen estos pacientes. ¿Han visto alguna vez una necrosis ósea vascular? La cabeza del fémur empieza a desaparecer hasta que termina, se pulveriza. Entonces el paciente tiene que ir, obviamente, a un reemplazo completo de cadera. Y eso aparece de la nada, o sea, deja de circular la sangre, se necrosa la cabeza y como está necrosada, se empieza a pulverizar. Nada la puede detener. Les puedo decir que esta es la complicación más triste del paciente, o sea, y que terminan obviamente con prótesis. Y hay que ver, porque como reciben corticoides desde el diagnóstico, terminan con huesos de mala calidad, a veces no se le puede colocar prótesis. Desde el punto de vista radiológico, no hay disminución del espacio articular y pocas veces estamos hablando de la articulación y pocas veces van a aparecer cambios de artritis reumatoidea como ser osteopenia y erosiones. Ya dijimos, esta artritis lúpica no deforma. Ustedes van a ver sus manos idénticas a las de ustedes de una persona sana. Se inflama, idéntico a la artritis, pero no es deformante. Si deforma, pregunta de examen, se llama artropatía de Yakut. Es la única que tiene anticuerpos lúpicos, diagnóstico de lupus y deforma. Pero es rarísimo. Yo, la verdad, no he visto ni una. Sigamos. Está en la literatura solamente. Siguiente. Bien, renales. Decíamos nefritis lúpica, característica de la orina, ¿ya? Que tiene que tener, obviamente, un proceso inflamatorio y la presencia de leucocituria, hematuria, cilindruria. Los cilindros pueden ser hialinos, mucosos, serios y hemáticos. Sangre, ¿ya? Estos van a ser cúmulos de glóbulos blancos. Estos son cúmulos, obviamente, de moco. Y, obviamente, hialino es por la mucosidad que se va a provocar mayor cantidad. La proteinuria con índices menores, obviamente, de 300 miligramos, obviamente, por decilitro. Cuando ya estamos frente a un síndrome nefrótico o nefropatía lúpica, se caracteriza por la presencia de proteinuria mayor a 300 miligramos, 600, 800, 1, 2, 3 o 4 gramos, dependiendo de qué es lo que vemos. En la fase IRA o en la fase IRC, ya el clearance de creatinina va a ser inferior a 5 a 10 ml por minuto en 24 horas. Sabemos que obviamente tenemos que tener entre 60 a 120, que es el clearance normal. La creatinina sérica tiene que estar por encima de 10 y el 50% se va a expresar clínicamente como proteinuria, ¿no? Entonces, tenemos que mirar siempre en la orina si hay presencia de proteínas o no. En la clasificación de la nefropatía lúpica, la Organización Mundial de la Salud dice que existen obviamente 6 tipos, que va obviamente de hallazgos totalmente anatómicamente normales, cambios mesangiales, glomerular focal y glomerular difuso, membranoso y obviamente aquí irreversible. Nosotros como médicos podemos hacer algo entre esta fase y esta fase, que vendría a ser entre la 3 y la 4. La 5 y la 6 ya tienen que ir a nefrología porque ya esos pacientes van a entrar en diálisis en corto o mediano plazo. Sigamos. Alteraciones psiquiátricas. El paciente puede tener obviamente afección de los 3 sistemas, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autonómico. Entonces nosotros vamos a tener afección obviamente de los 3 sistemas. El paciente puede manifestar simplemente una cefalea como una migraña, ansiedad o reacciones de conversión. Son pacientes que uno cree que están con una crisis histérica, con H por si acaso, ¿ya? Y están fingiendo y en realidad lo que tienen es una convulsión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque parecen disimular. Las convulsiones son obviamente fáciles de detectar y los estados depresivos y psicosis lo más común.
¿Por qué? Porque el diagnóstico ya lo va a deprimir al paciente, pero la psicosis no. Estos pacientes pueden suicidarse o matar, porque hacen psicosis orgánica. La causa no es psiquiátrica, la causa es orgánica provocada por la enfermedad. En el electroencefalograma vamos a ver que hay una alteración del 80%, o sea, ¿qué es lo que van a hacer, digamos, los neurólogos? Viene este paciente por convulsión a la emergencia, le dan una transferencia al neurólogo, y el neurólogo, ¿qué va a hacer? Le va a hacer un electrocardiograma, electroencefalograma, ve que está alterado y ¿qué va a diagnosticar? Una epilepsia. ¿Qué le va a dar? Anticonvulsivo. ¿Qué le va a provocar? Mayor lupus, lo va a mandar a terapia intensiva. Les comento una anécdota de una persona pública, que es Reinerio Vargas, que es el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Su hermana le diagnosticaron una supuesta lepra y la llevan al leprosario que está obviamente en Jorochito, le dan tratamiento y la mandan a terapia intensiva. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la lepra provoca lupus, o inducido o lupus ya. Y las lesiones que tenían no eran pues lepra, eran lesiones eritematosas vinculadas al lupus. Yo la vi obviamente en la Caja Nacional, tenía derrame pleural, derrame pericárdico, valvulopatía, o sea, estaba intubada y ventilada. Entonces, a veces los tratamientos pueden obviamente dañar más que mejorar. En una no me la cambie. En una tomografía ya podemos ver obviamente que estos pacientes pueden hacer isquemia, y una isquemia donde vamos a ver obviamente focos o infartos ya múltiples, pero así pequeñitos, que nos van a dar cambios por ahí de conducta, cambios en la memoria, ya alguna monoparesia o parestesia. ¿Por qué? Porque son microinfartos que vamos a ver en el cerebro, por eso decimos isquemia. Podemos tener gliosis, o sea, podemos tener daño en la sustancia blanca, y obviamente desmielinización, que es obviamente un Guillain-Barré, como el paciente que ustedes vieron el día de ayer, que está, vamos a decir, cuadriparético, porque mueve un poquito las piernas, no está pléjico. Entonces, ese paciente tiene una desmielinización vinculada obviamente a esto. En la tomografía, el mismo paciente que vieron sus compañeras tiene isquemia, por ende tiene una vasculitis, ¿no? Vasculitis del sistema nervioso central con afección del sistema nervioso periférico, que ya nos ha dado una polirradículo neuropatía motora sensitiva. Tiene motor, tiene la parestesia severa, y sensitivo tiene hiperalgesia, que le tocábamos y él decía que sentía como que le esté cortando. Sus compañeros tienen poca memoria, pero mi memoria obviamente es mayor que la de ustedes, porque yo soy mayor y ya la pude obviamente desarrollar. Ya les dije qué es lo que tienen que tomar para que hagan obviamente neuroplasticidad, pero no lo anotaron. A la próxima será. Sigamos. Cardiovascular, ¿no? Pericarditis, 25 a 30%, a veces asociada con miocarditis. Si es miocarditis, va a tener un infarto agudo de miocardio. Mujer joven que se infarta, tienen que pensar que es de origen inmunológico, porque las mujeres no se infartan hasta después de la menopausia. Valvulopatía mitral aórtica, en ocasiones está asociada con tromboembolia o arteriosclerosis vinculada al tratamiento o al mismo proceso inflamatorio. Bloqueo cardíaco congénito en los recién nacidos, de madre obviamente con lupus, ya lo explicamos, y obviamente se llama lupus neonatal. Endocarditis no infecciosa, donde vamos a ver obviamente esa verruga que parece obviamente llena de bacterias, en realidad es cúmulo de polimorfos nucleares que están formando esta imagen que puede simular una endocarditis bacteriana. Hay fiebre, pero los cultivos son negativos. Fenómeno de Raynaud, ya dijimos obviamente que era las lesiones dermatológicas que vamos a ver obviamente en la punta de los dedos, la tromboflebitis en 10% de los casos, y el electrocardiograma que va a tener T altas y picudas, y complejo obviamente de bajo voltaje cuando haya derrame pericárdico, que es obviamente un signo de alarma. Sigamos. Pleuropulmonales, pleuritis, obviamente que es dolor obviamente en la pleura, con o sin derrame, que es siempre bilateral, porque
si es unilateral, es infeccioso o de otra causa. Pleurodinia, decíamos que al paciente le cuesta respirar o respira con miedo porque siempre va a tener dolor, obviamente, a nivel de la pleura. Neumonitis intersticial, la complicación más terrible, igual que la alveolitis fibrosa, porque hay fibrosis del pulmón y nos va a provocar una insuficiencia respiratoria pura, ¿no? Con gasimetría se hace el diagnóstico. A nivel gastrointestinal, dolor abdominal, síntomas digestivos altos, ya que van a ir desde una simple, obviamente, gastritis, una simple úlcera péptica, ya, hasta obviamente el infarto mesentérico por una arteritis a ese nivel. O sea, que el paciente puede tener todas las complicaciones que asistan. El paciente que tenemos internado ahorita está con ascitis, ya dijimos porque estaba con edema generalizado, 10% de los pacientes lo van a tener. Cuando tenemos obviamente ascitis, tenemos derrame pleural y derrame pericárdico. Se va a llamar a esto policerositis. ¿Eh? Entonces, bueno, decíamos la ascitis, la úlcera péptica, la apendicitis, diverticulitis, enteropatía perdedora de proteína he visto una sola paciente. En casi 30 años que tengo de médico. Hepatomegalia se ve obviamente con muchísima frecuencia, esplenomegalia también, y adenopatías, casi todos los pacientes vienen con adenopatía, principalmente los que debutan con fiebre. Siguiente. Bien, a nivel obviamente hematológico vamos a tener púrpura trombocitopénica idiopática porque es de origen inmunológico, púrpura ya saben que es petequiado. Trombocitosis, siempre los pacientes que debutan van a tener 600.000 o 1.000.000 de plaquetas al principio en las fases iniciales, y trombocitopenia obviamente en la fase crónica donde vamos a tener 20, 30, 10.000 plaquetas, y eso obviamente un criterio de alarma y de alerta. Los anticuerpos antifosfolipídicos que nos van a provocar obviamente sangrado y muerte, y más común obviamente la leucopenia y la anemia crónica que se va a ver obviamente en estos pacientes, que siempre va a ser normocitia normocrómica, que es lo común, ¿ya? Y solamente el 10% van a ser obviamente un síndrome de Evans, que va a estar caracterizado por anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Donde vamos a ver obviamente de que estos pacientes tienen prueba de Kunz directa positiva, adenopatía en la mitad de los pacientes. ¿Y esto por qué? Porque todos esos glóbulos rojos van a ir obviamente a depositarse al vaso. Sigamos. Bien, desde los 11 criterios diagnósticos del lupus, los más importantes obviamente son todos. Tenemos que reunir criterios laboratoriales y criterios clínicos. El eritema malar es el más importante, aunque es el menos frecuente, ¿ya? El eritema discoide, la fotosensibilidad, las úlceras orales, la artritis, la serositis, que ya dijimos de cualquiera de las tres, la afección renal, la afección neurológica, los cambios hematológicos y los anticuerpos antinucleares, o sea, ANA o FAN, ¿ya? Anticuerpos antinucleares se abrevia ANA, o factor antinuclear, que es lo mismo, ¿ya? Este es por inmunofluorescencia y este es por ELISA. Sensible, 90% el ANA. Y específico, 90% el FAN, por eso tenemos que cruzarlo. ANA por ELISA, FAN obviamente por inmunofluorescencia. Este lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque si yo en el microscopio veo el comportamiento, se llaman anticuerpos antinucleares, ¿dónde van a estar? En el núcleo, ¿ya? Su forma, o como lo voy a ver yo por el factor antinuclear, factores, ¿cómo lo veo? ¿Ya? Si lo veo obviamente, se van a llamar Mota, como una reumatóloga que apellida Mota, brasilera, ¿ya? Se pone moteado. ¿Por qué? Porque está en motita, ¿no? O moteado.
Si el anticuerpo se va a comportar en la periferia, se va a llamar periférico. Si va a tener forma de presentación granular, que parecen unos gránulos o granos de azúcar o granos de arroz, su nombre va a ser granular. Les digo esto porque solamente en Bolivia hasta el año 2020 solamente llegábamos hasta los anticuerpos antinucleares. No teníamos para cuantificar anti-DNA. Entonces no podíamos verlo en anticuerpos. Entonces para el diagnóstico reuníamos criterios clínicos y cuando llegábamos aquí solamente llegábamos hasta aquí. Entonces teníamos que ver el comportamiento o la forma de presentación del anticuerpo dentro del núcleo. Y el último, obviamente, este es el nucleolo, y el anticuerpo se posa alrededor del núcleo, se va a llamar perinuclear. Nucleolar. Entonces, el factor antinuclear puede tener forma de presentación moteada, periférica, granular o perinuclear, nucleolar, porque es del nucleolo. Entonces ya sabemos. Y la técnica de ELISA es una técnica cuantitativa, rudimentaria, antigua, pero muy sensible, entonces, y más barata. Cuesta 50 pesos. Entonces, cuando el paciente no tiene, tenemos que basarnos en lo que puede. Entonces los anticuerpos antinucleares, ya, prueba positiva para anticuerpos antinucleares, ANA, en ausencia obviamente de las drogas sabidas que pueden inducirlo. O sea, este paciente, si estuvo tomando medicamentos y tiene un ANA negativo, ya sabemos que es inducido, ¿ya? Y por último, la afección inmunológica es el examen de laboratorio positivo para anticuerpos anti-DNA de doble cadena, anti-SM que están dentro de los ENA positivos, o pruebas falsas positivas para sífilis, como es el BDRL falso positivo, sin que tenga obviamente llevar infectología. ¿Ya qué prueba haría yo si tengo un paciente con lupus y tiene BDRL positivo, y para ver si tiene sífilis o es lupus? ¿Qué contraprueba le tengo que pedir? Es decir, este sífilis, antes que le tire obviamente penicilina 2400 y lo reviente con antibiótico, le he pedido otra contraprueba. ¿Qué prueba se pide? Eso lo llevan en infectología antes de que entre el docente a clase, cuando les abre la puerta. Tú tienes que saber. ¿Si es sífilis? No. BDRL es inmunofluorescencia. Es una prueba que tiene una abreviatura así como BDRL. ¿Nada? ¿No has escuchado alguna vez FTA? Es la única forma. Pues, o sea, ¿qué le voy a pedir? Obviamente, FTA. Entonces, esta prueba es igual para sífilis, ¿ya? Cuando yo tengo un BDRL positivo, pido FTA para saber si es real o no. Porque ya sé que me da la BDRL, me va a dar falso positivo. Esa es económica, cuesta 10 pesos, se le hace a todos los donantes de sangre, ¿ya? Pero no siempre, obviamente, debería de ser. Cuando voy a tratar una sífilis primaria o secundaria o terciaria, tengo que tener FTA positiva, ¿ya? Eso lo tienen que llevar en infectología. Sigamos. Esos 11 criterios se lo tienen que saber como el pan nuestro de cada día. Como el Ave María, no sé, depende de su religión, ¿no? O como orar todos los días, o como llorar, o como blasfemar, o como mentir. Laboratorio. ¿Qué laboratorio le voy a pedir a un paciente que tiene lupus? Le voy a pedir un hemograma para ver, ya sabemos, las alteraciones hematológicas, blancos, rojos y plaquetas. Leucopenia es lo común que se ve obviamente en los pacientes, siempre van a tener menos de 4000 blancos, ¿ya? Linfopenia, porque sabemos que obviamente los linfocitos son los que van a estar depletados, y obviamente
Esos linfocitos pueden estar también casados con trombocitopenia en la fase aguda o trombocitosis en la fase aguda y trombocitopenia en la fase crónica. La velocidad de sedimentación globular aumentada, la PCR, no tiene que estar positiva porque esta no es una enfermedad reumática artrítica, ya es una enfermedad inmunológica. Por eso la PCR rara vez es positiva, casi nunca. BRL, dijimos falsa positiva, los anticuerpos antifactores de la coagulación. Acuérdense, factores de coagulación y complementos son similares y están enlazados, ¿no? ¿Quiénes van a estar afectados? El factor 2, el factor 8, el factor 9, el factor 11, el factor 12 y el factor obviamente 13. ¿Por qué? Porque ya sabemos que produce coagulopatía, el paciente va a tener hematomas, va a tener petequia, va a tener vasculitis, o sea, tiene que tener alteraciones de algunos factores de la coagulación. Y el complemento sérico que va a disminuir durante las etapas agudas del lupus porque sabemos que está ocupándose y consumiéndose porque está en actividad. Los anticuerpos antinucleares están presentes en todos los pacientes o en casi todos y los anticuerpos anti-DNA, nativos obviamente, se consideran como característicos del lupus. Y el anti-DNA tiene la forma de un 8 de guarismo. ¿Ya? Cuando yo pido un anticuerpo anti-DNA nativo, estoy agarrando las dos cadenas, la IgM y la IgG. Si yo pido un anticuerpo anti-DNA, esto se llama nativo, ¿ya? O de ese que se llama desnaturalizado. Pero estoy mirando el lazo de unión. Si yo pido obviamente un anticuerpo, ya SS, me estoy refiriendo que solamente vea una sola cadena. Entonces voy a mirar o IgM o IgG. Si yo quiero saber si es agudo, voy a cruzar mi DNA nativo con un IgM. Y si quiero obviamente ver si obviamente es crónico y no es la actividad lúpica la que estoy viendo, pido este. Y obviamente los complementos. C3, que va a mirar qué vía del complemento en actividad. Pregunta de examen y se los digo. C3 va a mirar la vía alternativa y el C4 va a mirar la vía clásica. La alternativa. El C3 empieza siempre activándose por C3 y el C4 participa solo en la vía clásica, no participa en la vía alternativa, para nada, nunca. Mírenlo, léanlo, complemento de nuevo. Por ende, si yo quiero saber si el paciente tiene un proceso infeccioso, voy a tener C3 bajo. Si yo tengo obviamente una actividad lúpica que no tiene nada que ver con infección, el C4 va a estar bajo y el C3 va a estar normal. ¿Ya? Si está elevado el C3 y está caído obviamente el C4, sabemos que es inmunológico. Si el C3 se bajó de manera obviamente agresiva, ¿ya? Este está obviamente en fase séptica. ¿Por qué? Porque el paciente lúpico no tiene obviamente mecanismos inmunológicos de defensa, es un paciente inmunodeprimido. Y la inmunodepresión es del área humoral, ¿no? Sus células están normales, aunque está leucopénico. Actividad lúpica. Sigamos. Tratamiento. Lo primero, obviamente, informamos al paciente, generalmente son pacientes adultos, si son obviamente menores de edad, niños o adolescentes, hablamos con el padre, le explicamos todo lo que podemos saber, le decimos que tiene que informarse, sumarse a un grupo obviamente de autoayuda, que en Bolivia, en Santa Cruz tenemos dos, ¿no? Acción Púrpura es un grupo y el otro se llama Fundusa Cruz, que es una fundación. Ahí le van a dar toda la información de pacientes que viven, familias que tienen 2 o 3 o 4 miembros con obviamente esta enfermedad, se van a informar y todas las dudas se las tenemos que aclarar nosotros cuando vengan a la consulta. Orientar sobre factores desencadenantes como sol, situaciones de fatiga o estrés, qué es lo que va a hacer. En infecciones tiene que obviamente consultarnos. En embarazo y posparto, para embarazarse tiene que tener el permiso del reumatólogo porque hay que esperar el momento ideal para lograr embarazarse. Y en el posparto, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que va a hacer el paciente. Medicamentos que son obviamente capaces de inducir
qué es lo que no puede tomar y qué es lo que puede tomar, y cuando vaya a tomar algo nos tiene por lo menos que pasar ya para que nosotros le digamos que sí puede, así sea un antiinflamatorio común. En las medidas generales, bueno, reposo, una dieta obviamente baja en grasa y el protector obviamente solar con bloqueador en verano y obviamente un protector de menor intensidad en invierno. Sigamos. Tratamiento. Utilizamos drogas obviamente como antiinflamatorios no esteroideos, las drogas inmunomoduladoras y drogas inmunosupresoras. Va a depender siempre del tipo y la gravedad de las manifestaciones clínicas. No existe un tratamiento para el lupus. Existe tratamiento para el lupus, sí, obviamente voy a dar un inmunomodulador, que es la hidroxicloroquina. Ya. Esa es una droga inmunomoduladora, modula la respuesta inmunológica, nada más. Ahora, cuando yo voy a utilizar un inmunosupresor, va a depender obviamente de que si yo tengo una nefropatía, acuérdense que el riñón es el más agredido después de la piel. Si tengo una nefropatía, voy a utilizar inmunomoduladores, por ejemplo, puedo utilizar azatioprina, micofenolato de mofetil. Si voy fracasando, voy progresando, ¿no? Puedo utilizar ciclosporina, puedo utilizar ciclofosfamida, puedo utilizar belimumab o rituximab. Si tengo una cardiopatía, voy a utilizar de acuerdo a la cardiopatía que tenga, ¿no? Si tengo derrame pericárdico, voy a utilizar corticoides. Metilprednisolona. Voy a utilizar antihipertensivos. Y si tiene insuficiencia cardíaca congénita, daré tratamiento para ello. ¿Vinculado con quién? Con un cardiólogo. ¿Vinculado con quién? Con un nefrólogo. Entonces, siempre que tengamos una afección de cualquier órgano, al especialista lo tenemos que obviamente enlazar. El reumatólogo es como el médico de cabecera, que simplemente va a conectarse o conectar, y de ahí obviamente monitoreará la conducta cardiológica, nefrológica, neurológica, si es obviamente un problema neurológico, convulsiones, accidentes cerebrovasculares, o si es meramente vasculítico, podemos utilizar o ayudarnos con un vascular periférico y nosotros obviamente monitorear el tratamiento, ¿ya? Entonces las drogas van a depender de la manifestación clínica y del órgano afectado, ¿no? Y siempre nos vamos a ayudar con un especialista vinculado al órgano y que tenga conocimiento de lupus, porque hay nefrólogos que nunca han visto un lupus, o hay nefrólogos que quieren tratar un síndrome nefrótico de origen inmunológico como un síndrome nefrótico de origen infeccioso, y no es lo mismo, no tiene nada que ver una enfermedad con la otra. Sigamos. Tratamiento, bueno, corticoides, ya dijimos que los podemos dar en dosis alta y después ir cayendo. Generalmente damos entre 1 a 2 miligramos kilogramo peso de prednisona. Esto se los digo porque lo podemos adecuar a niños y adultos, pero hay que bajarlo a lo mínimo que se pueda. El más empleado obviamente es la prednisona y la metilprednisolona. No usamos aquí dexa, hidro, en ninguna enfermedad reumática van a oír que yo les diga usamos esto, no usamos. ¿Ya? Se ha propuesto el empleo obviamente de pulso, que son megadosis de metilprednisolona, ya en dosis obviamente de 1 a 3 días para obviamente bajar el proceso inflamatorio de una manera agresiva, ¿no? Ahí podemos dar 1 gramo cada día. A eso se llama pulso. También pueden utilizarse drogas como la ciclofosfamida, podemos utilizar pulso de rituximab o de belimumab en dosis altas. Al paciente que esté internado le da 1 gramo de rituximab
y la respuesta ha sido pobre. Otras drogas citotóxicas como la satioprina, el metrotexato o inmunosupresores de linfocitos T, como obviamente la ciclosporina A, también las podemos usar. Va a depender de qué es lo que yo quiero tratar. En lupus no hay obviamente un tratamiento convencional como en la artritis reumatoidea, que tenemos drogas de primera, de segunda y de tercera línea. La esplenectomía en los pacientes que están haciendo trombocitopenia así severa es lo ideal. Ya se practica eventualmente en púrpura trombocitopénica y anemia hemolítica cuando no hay respuesta obviamente a las drogas inmunomoduladoras, inmunosupresoras. Tengo 2 pacientes que les he volado. Y lo que hemos aprendido, que el otro día en una entrevista que estuve en canal, en la red 1, no vieron porque obviamente ustedes no tienen cable, les hablé justamente de esto. O sea, yo estaba con una paciente que se llama Carolina Arce, que es una Miss Bolivia, ex Miss Bolivia, que tiene lupus. Obviamente eso vende. Ella vendía su belleza y yo vendía mi hermosura, ¿no? Y la periodista me pregunta qué nuevos tratamientos hay ahora para lupus. Si no hay ningún nuevo tratamiento, o sea, los nuevos tratamientos no están relacionados a que hemos conseguido drogas, digamos. Hemos conseguido drogas que las usamos, que son de otras enfermedades, de otras especialidades, para tratar la afección de esa especialidad. Si es riñón, ¿qué hay de nuevo en riñón? Si es pulmón, ¿qué hay de nuevo en pulmón? Entonces, eso es lo que hemos aprendido. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado el diagnóstico precoz, el que llegue el paciente antes, el que esté, obviamente, en tratamiento y en control y seguimiento, el que el paciente esté informado, obviamente, por las redes sociales, por los grupos de apoyo, y que hemos conocido y conocemos y nos adelantemos lo más antes que se pueda, si vale la redundancia, a el órgano que se va a ver afectado. Si nosotros tenemos una orina, así que ya no es obviamente la orina convencional que tenía ese paciente, nosotros tenemos que estar atrás del riñón, tenemos que biopsiarlo ese riñón, ¿no? Y adelantarnos obviamente a que ya nos haga insuficiencia renal y lleguemos a eso. Y eso ha cambiado obviamente la mortalidad en el lupus. Nosotros cuando diagnosticábamos hasta antes del año 2020, decíamos este paciente tiene 10 años de sobrevida, antes de los 10 años se va a morir, ¿ya? Y se morían en el primer, segundo, tercer, cuarto año, pero no pasaban de los 10, cuando cumplían 10 al otro día se morían. Así era la cosa. Y eso se vio en el mundo, ¿no? Si miramos obviamente este estudio, ya, que es de Merel, de 1955, hecho en Baltimore, los pacientes vivían ya 5 años. Entonces el 50% de los pacientes morían antes de los 50 años y 50% llegaban vivos a los 5 años. A 10, a 15 y a 20 años, ni uno. Solamente el médico que los estaba viendo. Sin embargo, obviamente este estudio que es londinense, que es de Tucker, se hizo hasta 2015 el seguimiento. A 5 años llegaban 93% de los pacientes, a 10 años 85%, a 15 años 79%, y en el 2025, ahora en mayo, se va a presentar este seguimiento ya hasta el 2025. ¿Cuánto vivían? Obviamente arriba de 20 años o más, ¿no? Sabemos ahora que el lupus bien controlado, bien manejado, tienen obviamente una sobrevida entre 15 y 20 años, ¿no? Obviamente estamos hablando de términos generales y de la población general a nivel mundial. Van a haber pacientes que viven, como Patricia, hace 17 años que tiene lupus y está viva, la que estaba sentada al lado mío. Y tengo pacientes como Romy Paz, que es una ex concejal de la alcaldía, vive ahora en Estados Unidos, y que su diagnóstico fue a sus 17 años y ella ahorita tiene 62 años, ¿no? Entonces hay gente que se sale y hay personas que se diagnostican y a los 6 meses se murieron o se mueren antes que llegue la biopsia, así que obviamente vamos a biopsiar riñón o piel. Esa es la última diapositiva. Bien, les voy a tomar lista y nos vamos.